Comenzamos ya. Gracias a todos en primer lugar por vuestro tiempo y por vuestro interés en este nuevo webinar. Como sabéis, vamos hoy a tratar el diseño y fabricación de armarios eléctricos en 3D con SI Electrical 3D Panel Plus. Y para esta sesión vamos a contar con la intervención de Pablo Nebreda, que como todos ya sabéis o como muchos de vosotros ya sabéis, es el Key Account Manager de ETAP España. Bueno, pues muchas gracias, María José. Pues nada, pues como os comentaba María José, el objetivo de esta sesión es que conozcáis y tengáis la capacidad de ver más detalles acerca de nuestras soluciones para el diseño 3D, en este caso, pues con nuestra solución 3D Panel, que os va a permitir generar de una forma fácil e intuitiva un gemelo digital de esas envolventes, de esos armarios, de esos cuadros eléctricos que normalmente pues, necesitáis fabricar. La idea fundamental de esta solución es que podáis realizar antes el diseño de la fabricación y detectar pues, los problemas habituales que puede haber pues, a nivel de colisiones, duplicidades en el diseño y que todo eso sea una fase anterior a la producción o a la manufactura propiamente dicha del cuadro y así, pues lógicamente, evitar gastos innecesarios de material, rehacer tareas que normalmente pues, hay que cambiar porque no se ha diseñado adecuadamente, etcétera, etcétera. Toda esta gestión pues, va a ser gracias a ¿qué? A una documentación de explotación, una documentación de trabajo que se va a generar directamente con el software para que el equipo, los montadores o los trabajadores del taller puedan tener esa información de una forma práctica y sencilla. Al final, pues como resumimos en estas dos últimas frases, se trata de automatizar las fases de montaje y ensamblaje de los cuadros y reducir los costes de diseño, fabricación y puesta en marcha de los armarios. Esta es la idea fundamental con la cual quiero que entendamos pues, cómo vamos a poder utilizar una solución como 3D Panel para optimizar todos estos diseños y procesos. Antes de empezar y meternos en materia, sí me gustaría que tuvierais una visión muy global de la evolución de nuestra compañía y, bueno, sobre todo, a día de hoy, en qué punto, en qué fase nos encontramos. Si os fijáis, desde el año 86 llevamos desarrollando soluciones pues, para lo que todos comúnmente conocemos para el caza eléctrico, ¿no? Soluciones para el diseño de documentación de proyectos e instalaciones eléctricas. Ciertamente desde el año 2018 y 2019 nuestras empresas empiezan a sufrir empiezan a tener una transformación y esa transformación es gracias a que es el grupo Schneider Electric al que nos unimos, el que nos da pues una nueva cobertura y una nueva visión en todos nuestros proyectos y en nuestro portfolio de productos, ¿de acuerdo? A día de hoy, lo más importante que tenéis que retener es que las compañías Alpi y la compañía IGESAO se convierten en ETAP, por eso vais a ver en los logotipos, en los background de las pantallas y demás, el logotipo de ETAP, porque a partir del 2023 hemos hecho una fase de rebranding, estamos en una fase de rebranding en la que nos denominaremos a nivel comercial y a nivel de compañía ETAP, ¿de acuerdo? Obviamente, toda esta fusión de empresas, unión de sinergias y demás, pues se transforma en algo muy claro y muy evidente y es en más de 1.000 personas trabajando en el desarrollo de nuestras soluciones, de nuestros portfolios, más de 20.000 clientes a nivel mundial con más de 220.000 licencias comercializadas. Y eso nos convierte en el líder indiscutible en el portfolio de diseño eléctrico. Realmente estamos hablando de que a día de hoy el potencial de TAP es mucho mayor de lo que en muchas ocasiones pues en estos últimos años ha podido necesitar el mercado. Por eso es importante que conozcáis nuestras nuevas soluciones y nuestro portfolio global. En este portfolio de TAP vamos a tener cabida y vamos a poder dar respuesta en todas y cada una de las fases en las que se participa en un proyecto o una instalación eléctrica. Desde las fases de diseño y análisis con nuestras soluciones como ETAP o Caneco, hasta las fases de ingeniería y comisionado con las soluciones de la suite SI, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en la última fase de operatividad y mantenimiento de las mismas con ETAP. Daros cuenta de que realmente estamos presentes en todas las fases de un proyecto o una instalación y podemos dar cabida, respuesta y cobertura a todos los participantes diferentes que puede haber en esa instalación, en ese proyecto eléctrico. ¿Ok? Realmente hoy, donde vamos a focalizar nuestro seminario, nuestro webinar, es en la parte de pues, los fabricantes de cuadros eléctricos o los fabricantes de maquinaria que en un momento dado puedan tener las necesidades
prácticas y precisas de diseñar una envolvente o fabricar una envolvente y diseñarla previamente con un gemelo digital en 3D. Lo que es evidente es que estamos en una fase de transformación y en esta fase de transformación, ahora mismo, dentro del panorama energético mundial, podemos tener una solución dedicada para cualquiera de los mercados o sectores que habitualmente conocemos o conocéis. Obviamente, en nuestro core de negocio histórico, pues la parte industrial y la parte de transporte y la parte de terciario, pues es lo más destacable, pero igualmente a día de hoy podemos dar respuesta a cualquiera de los otros sectores o mercados principales a nivel mundial. El objetivo y el desafío de todas nuestras soluciones, de todas nuestras herramientas, de todo nuestro portfolio es muy claro. Y al final es resolver esas necesidades que los clientes, las empresas, tienen a nivel de diseño y la ingeniería eléctrica. El objetivo fundamental es optimizar el tiempo de ingeniería, el tiempo de desarrollo, el tiempo de diseño, que en muchas ocasiones con las herramientas tradicionales, pues llevan un tiempo excesivo o un tiempo que a día de hoy no es asumible. Pues este es el objetivo principal, optimizar los tiempos de diseño. Para ello, lógicamente, pues hay que generar una documentación eficiente, esos diseños que sean de calidad y precisos, algo que es fundamental en el día de hoy. Obviamente, damos por sentado y damos por hecho de que tienen que cumplir con los estándares de mercado, los estándares de la industria, porque si no, no tendría sentido generar ese tipo de documentaciones. Y, por supuesto, que sean soluciones a medida y que nos permitan colaborar en equipo. Con todo esto, vamos a concebimos nuestro portfolio y hoy vamos a hablar en concreto de 3D Panel Plus. 3D Panel Plus es la conexión entre el mundo 2D y el mundo 3D. Es la herramienta que nos va a permitir pasar de nuestros esquemas eléctricos o de nuestras informaciones a nivel de documentación técnica a la fabricación de esos armarios, esos paneles, esos cuadros de control, aunque también veremos de distribución, lógicamente, en 3D. Y sobre todo, lo más importante, sin errores, sin la necesidad de estar fabricando paneles de demo o modelos de test y luego, una vez que ya lo hemos chequeado, fabricar realmente el armario real. No, con el 3D, antes de fabricar, vamos a conocer cualquier incidencia, cualquier problema que pudiera ocasionarse en el diseño, ¿de acuerdo? Lógicamente, el uso de una herramienta como 3D Panel va a reducir el tiempo de la puesta en marcha de ese armario, es decir, el time to market que vamos a tener desde que ofertamos el cuadro hasta que lo ponemos en servicio va a ser mucho menor. Nos vamos a anticipar a los problemas habituales, ¿no? Lo que os decía, que al final, pues si hay una colisión entre equipos, la vamos a detectar rápidamente. Vamos a ser capaces de reducir los costes de fabricación porque tendremos de antemano resueltos los problemas y, obviamente, lo que os decía, no tendremos que malgastar piezas, elementos que en un momento dado hay que pues mecanizar, taladrar y que luego no son acordes al diseño. Y, por supuesto, podremos plantear a nuestros clientes un diseño más innovador porque al final tendremos la capacidad de, antes de fabricar, ver qué es lo que vamos a hacer. Con nuestra solución 3D Panel no es necesario o no es imperativamente necesario el que modifiquéis o cambiéis vuestras herramientas actuales a la hora de diseñar. No, podréis mantener esas herramientas de diseño 2D porque aquí la filosofía es que podáis conectar vuestro diseño 2D con nuestra solución 3D. Obviamente lo más sencillo es a través de nuestra suite sí, con los paquetes eléctrica, los Electrical Expert, pero por ejemplo, en muchos proyectos, en muchas instalaciones, pues hay listas de materiales en formatos Excel muy habituales, en formatos XML igualmente habituales, que pueden ser conectados con 3D Panel Plus y una vez que tengamos ya generado el diseño del gemelo digital en 3D, a su vez conectarnos en la parte de fabricación, pues por ejemplo con las máquinas CNC o las taladradoras o las máquinas de corte de cableado que nos permitan ser más eficientes en la fabricación de pues, series o armarios en un momento dado que tengamos que diseñar. Lo que realmente tenéis que daros cuenta es que podemos partir de casi cualquier información de origen, una lista en Excel, un cableado que igualmente podamos tener en un archivo XML o en Excel, y desde ahí construir nuestro modelo 3D, ¿de acuerdo? Generar el gemelo digital en 3D. Al final, lo que nuestro 3D nos va a permitir
es, como antes os comentaba, una serie de beneficios previos a la manufactura propiamente dicha, pero además algunas funciones que hasta que no se está hasta que no se está montando, no tenemos claro en muchas ocasiones cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, os explico, la tasa de ocupación de las canaletas. Obviamente, si estamos construyendo el armario, pues hasta que no hemos pasado todos los hilos, todos los cables por la canaleta, no vamos a saber si vamos a tener suficiente espacio con las dimensiones de la canaleta que hemos previsto. Eso nos pasa si no utilizamos una solución como 3D Panel. Si utilizásemos una solución como 3D Panel, de antemano tendríamos claro la tasa de ocupación, la capacidad que vamos a tener en esa canaleta y la tasa de ocupación correspondiente a los hilos y su sección y diámetro que van a tener. De igual manera, por ejemplo, colisiones que pudieran darse con equipos que están montados sobre carril o en placa y que cuando cerramos la puerta, esos elementos encastrados en la puerta pueden colisionar si no utilizamos una solución como 3D Panel. Obviamente, si tenemos una solución digital como 3D Panel, eso no nos sucederá. Igualmente, pues la gestión de cálculo térmico a nivel de lo que sería pues la climatización propiamente dicha de la envolvente. Hay herramientas como por ejemplo Proclima que nos van a permitir tener esa gestión térmica para que en función de la arquitectura de nuestro sistema podamos dar una u otra solución. Me refiero pues una solución de climatización clásica de ventiladores y rejillas o intercambiadores, etcétera, etcétera. Todo esto al final lo que nos lleva es que cuando tengamos esta documentación del gemelo digital, cuando tengamos el gemelo digital podamos generar una documentación automáticamente, por ejemplo, con todos los mecanizados de lo que sería pues cualquiera de los paneles, la puerta o cualquiera de las partes del cuadro en sí mismo. Igualmente, por ejemplo, los cableados, así como el tema de barras de cobre o los embarrados en cobre que podremos diseñar previamente y lógicamente generar unos planos de fabricación asociados a esas barras en las que veremos los taladrados de los pernos de fijación, que veremos igualmente las distancias donde tenemos que hacer el doblado de la barra con los ángulos asociados al diseño. Claro, imaginar la de material que podemos salvar a nivel de no estar haciendo test, pruebas con el doblado de las barras, si tenemos un documento de explotación que nos permite tener esa información de antemano. Aquí entramos en esa parte muy importante de la sostenibilidad de los proyectos y la sostenibilidad y economizar en materiales y en recursos cuando hay las herramientas adecuadas, como sería el caso de 3D Panel. Todo esto que os cuento podéis ver un claro resumen y una idea muy sencilla a través de estas informaciones que veis en pantalla. Al final de lo que se trata nuestra solución 3D Panel es de una herramienta que nos permite hacer toda la gestión del ensamblaje del cuadro, rutear y calcular la longitud óptima de todos los hilos, de todos los cables dentro de la instalación, dentro del armario, en la instalación del armario. Todo lo que vais a tener a nivel de las necesidades de los componentes, los materiales de los diferentes fabricantes. Hay librerías en las que ya están esos modelos en 3D, que además son modelos en 3D inteligentes porque tienen sus bloques, sus planos de montaje, los conexionados, etcétera, etcétera. Y al final, todo lo que vamos a tener capacidad de realizar con 3D es en beneficio de que la fabricación de cualquiera de vuestros armarios, cualquiera de vuestras envolventes, tengáis esa capacidad de ser eficientes y productivos, ¿de acuerdo? Todo lo que yo os puedo contar hoy se demuestra cuando en una instalación, en un montaje, en un ensamblaje de un cuadro, somos capaces de reducir más de un 40% en la fase de cableado del propio cuadro, más de un 30% en la fase de ensamblaje del cuadro. Esto se reduce en tiempo y lo que os decía también en costes, con lo cual al final un cuadro, un armario que a día de hoy vosotros fabriquéis y que tengáis un coste establecido, podréis con una solución digital como 3D Panel reducir en la fase de montaje todos esos costes en un 30, en un 40%, según la aplicación que deis de los mismos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la parte más teórica, ¿vale? En la que me quería explicaros pues, los beneficios que va a tener y cuáles son las características principales de utilizar nuestra solución 3D Panel. A partir de aquí, lo que voy a pasar es a mostraros en directo lo que es el software con algunos ejemplos, con algunas acciones del día a día para que veáis claramente
que no solo es un software que os va a aportar esos beneficios, sino que además que es fácil de manejo, es intuitivo. Esta es una de las grandes ventajas de nuestra solución 3D, que es una solución fácil de utilizar. Cuando concebimos 3D Panel, lo concebimos con la idea de ser utilizado por técnicos del sector eléctrico. Quizás, obviamente, un técnico que esté acostumbrado a CAD mecánicos y modelados y dimensionados en 2D y 3D pueda tener mucho más fácil el uso de nuestras soluciones, pero está pensado, lógicamente, para nuestros técnicos eléctricos que sois especialistas en instalaciones y que, en este sentido, os dotamos de una herramienta que, a su vez, es sencilla para lo que es la generación en 3D. Muy bien, pues nada, pues voy a pasar a mostrar la parte de sí Electrical 3D Panel, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis, permitidme un segundo que voy a mostrar la pantalla completa, la parte de 3D. Pues mirad, aquí tenéis lo que es nuestra interfaz de trabajo de 3D Panel. Es una interfaz de trabajo muy sencilla con una cinta de comandos, una cinta de botones al estilo de las herramientas actuales, pues como AutoCAD, como pueda ser Office, etcétera, etcétera. Realmente dentro de las funciones de 3D, lo que podéis traer como información de base es o bien un proyecto, una información que puede venir directamente desde el conexionado o el cableado que, por ejemplo, hayáis diseñado en una solución como Si Electrical, ¿de acuerdo? O Si Electrical Expert, en la cual vais a tener el producto, el componente, con su referencia comercial, la definición de todos sus propiedades eléctricas y podréis hacer la implantación en 3D. Mirad, yo voy a partir, os voy a mostrar muy rápidamente, pues obviamente pues en esta fase de diseño, ¿vale? Ya tengo creado este cuadro que evidentemente con su puerta, con su chasis, con todas sus informaciones, pues vamos a poder trabajar con él de una forma sencilla. Al final de lo que se trata es de que veáis cómo construir un pequeño panel. Para ello, si os parece, lo que voy a abrirme un proyecto del cual voy a enseñaros algo muy sencillo y es cómo poder de una lista de materiales, ¿de acuerdo? De una lista de materiales que podéis tener en un Excel, poder importar esa lista de materiales y construir vuestro propio armario, ensamblar vuestro propio armario directamente, ¿de acuerdo? La idea es súper sencilla. Al final, con la solución de 3D, lo que vais a poder es conectar el diseño, pues por ejemplo, con un archivo Excel, ¿de acuerdo? Ese archivo Excel puede ser cualquier archivo que vosotros tengáis dentro de vuestro PC, que hayáis hecho una lista, pues desde cualquier producto, desde cualquier herramienta externa, incluso en muchas ocasiones los clientes pues nos comentáis, oye, ¿y yo podría tener esa información pues que la pueda recuperar desde, no sé, otros productos externos que puedan ser, por ejemplo, Rhapsody, que es una aplicación de Schneider que muchos de vosotros utilizaréis en vuestro día a día, u otras informaciones? Pues claro que sí. O yo puedo tener esta típica lista de materiales con la definición, la descripción de todos los datos, el fabricante, o esta otra, como veis, con estos datos simplificados que en realidad pues es súper sencillo de tener, obtener por uno u otro medio. Pues claro que sí, podréis tenerlo. En el momento en el que nosotros tengamos esa lista, nos podemos conectar a esa lista de materiales, ¿de acuerdo? Esa lista de materiales realmente va a venir con su información de elementos, su referencia comercial y a partir del momento en el que tengamos esa lista de materiales dentro de 3D, lo que vamos a hacer es construir nuestro armario y ahora permitirme esta expresión, quizás a lo mejor es un poco generalista, como si tuviéramos el plano de IKEA, ¿vale? Todos conocemos el típico mueble de IKEA que construimos y fabricamos en base a un plano. Bueno, pues permitirme esta idea. Yo directamente lo que voy a hacer es, voy a implantar lo que sería el chasis que en ocasiones ya tenemos directamente con todas las informaciones de lo que es el cuadro, digo informaciones, pues la puerta, por ejemplo, en muchas ocasiones, el techo, de acuerdo, incluso pues los paneles traseros, etcétera, etcétera. Con una sola referencia, el fabricante nos envía todo el conjunto de elementos como os he detallado. Pero también es verdad que teniendo estas otras referencias, pues imaginaros, voy a implantar a nivel de lo que os digo, como si fuera un plano de IKEA, pues todas las referencias de forma rápida, ¿vale? Las selecciono de nuestro explorador de elementos que tenemos en esta parte derecha. Bueno, podéis personalizar lógicamente todas las informaciones que hay de lo que es el cuadro, de acuerdo, de mensajerías y demás.
¿Ok? Entonces, estoy seleccionando todos los componentes, ¿vale? Quiero haceros una vista un poquito lateral para que veáis que estoy implementando pues, todos estos elementos de una forma distribuida a través de este plano, ¿de acuerdo? Simplemente seleccionándolos de la lista de los elementos que tengo directamente en la configuración de ese Excel que he importado, ¿ok? Venga, y ya por último, pues esto es la rejilla. Como veis aquí, en la parte derecha tenéis la descripción de todas las informaciones con su código de producto, etcétera, etcétera. Vale, claro, no os he mentido. Esto es como el plano de IKEA. Al final tenéis el despiece de los elementos uno por uno, ¿no? De vuestra lista de materiales. Y ahora, ¿cómo vamos a ensamblar todos estos componentes dentro del cuadro? Pues fijaros, esta es la parte más sencilla, la más rápida de hacer. ¿Por qué? Porque, como os explicaba al principio, los modelos 3D, los elementos 3D, tienen información, tienen metadatos que nos permite simplemente, si yo quiero un panel lateral de este cuadro, quiero ubicarlo en el lateral del mismo, pues si os fijáis, cuando lo desplazo, activa sus zonas de implantación y, aunque no lo ponga en el punto exacto y preciso, puedo hacer clic y se implanta directamente, ¿de acuerdo? Fijaros igualmente el otro panel que se instala de la misma manera, hago clic y ya tendré ensamblado mi panel lateral directamente en su posición. No tengo que hacer nada, nada más que seleccionarlo, implantarlo y lo ubicaré directamente, ¿de acuerdo? Bien, a nivel práctico, ¿vale? A nivel práctico, realmente lo que vosotros vais a poder tener es una filosofía muy sencilla de implantación, ¿vale? De implantación de productos a través de lo que es esa herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? Que es simplemente pues, el listado de Excel. Si yo quisiera, por ejemplo, implementar pues, estos zócalos inferiores que veis por aquí, realmente simplemente al seleccionarlos, ya veo que se me activa la zona donde podría implementarlo y en cuanto que me aproximo, ya veo que puedo hacer clic y ponerlo en su zona de implantación. No hace falta que tengáis, permitirme la expresión, un pulso de cirujano para poder hacer la implantación. Como tiene los metadatos, directamente se inserta en su posición adecuada. Los zócalos laterales, pues de la misma manera, lo puedo implementar, hago clic y el otro, pues simplemente lo implemento de la misma manera. Hago clic y ya lo tendría. Fijaros que el acople de todas las esquinas es perfecto. No hay ninguna información que sea o ningún dato que esté incorrecto, ¿vale? La placa de entrada, pues por ejemplo, simplemente hago clic, la posiciono, ya tengo mi placa de entrada ubicada. Fijaros, por ejemplo, estos cáncamos de elevación. ¿Dónde los voy a ubicar? Pues lógicamente en el techo. ¿En qué posición? No os preocupéis, selecciono uno de ellos, ¿de acuerdo? Y simplemente al seleccionarlo, me pongo en el plano del techo y ya me muestra el posible punto de implantación donde iría ese cáncamo ubicado. Venga, vamos a hacer rápidamente los otros cáncamos que tenemos para ubicarlos en su posición adecuada. Este por aquí y este por aquí. Perfecto. Ok. Todo lo que es la parte de ensamblaje, si os fijáis, se puede realizar en breves minutos y en mi caso, por ejemplo, este panel lateral, pues lo que voy a hacer ahora mismo es desactivar su vista a través del explorador que tenéis en esta parte derecha. Podéis activar o desactivar la vista al más puro estilo de cualquier CAD 3D, ¿ok? Y en mi caso, por ejemplo, estas traviesas de refuerzo las voy a implementar. Quiero que observéis un detalle. Voy a quitar la puerta también. Quiero que observéis un detalle. En este caso, el fabricante suministra una pareja de barras. Cuando selecciono una de ellas, ¿ok? Automáticamente en los perfiles del chasis se activan zonas de implantación, ¿de acuerdo? Se activa lo que serían los puntos donde yo podría implementarlo. En cuanto que paso el cursor por encima de un punto de implantación posible, lo que va a suceder es que yo voy a poder elegir el punto donde hay un taladrado donde ubicar esta viga de refuerzo, ¿de acuerdo? Supongamos que, lógicamente, tengo la medida para implementarlo a 700 milímetros de lo que es el punto de coordenadas 00 del armario, hago clic y ya quedaría implantado esa barra de refuerzo en su punto exacto donde iría anclada con el perno, con el tornillo asociado, ¿de acuerdo? Bien, para ubicar, lógicamente, la siguiente barra, pues podemos hacer la misma operativa, ¿de acuerdo? Podemos posicionarnos
en el punto de referencia también de la barra y ubicarlo en el mismo nivel o en la misma altura. ¿Ok? De esta manera podremos tener rápidamente montado nuestro cuadro. Los paneles, toda la información que vemos a partir de lo que sería el modelo 3D, son visibles o es posible visualizarlos con diferentes formas o aspectos, ¿no? Tengo la posibilidad de ver vistas sombreadas, vistas renderizadas, vistas, lo que sería una vista simplificada absoluta, ¿de acuerdo? Como sería esta. Bueno, ya da igual como queráis verlo, es una filosofía, una forma que cada uno puede elegir. Oye, ¿qué sucede con las rejillas y con los ventiladores? Pues fijaros de un detalle muy sencillo. Cuando yo voy a ubicar, por ejemplo, este ventilador, igualmente se me activan los paneles donde puede ser ubicado y si os fijáis, al posicionarlo en un panel que está en otro eje, automáticamente gira. Es decir, ha girado automáticamente, no tengo que hacer nada, el sistema detecta que este ventilador iría posicionado o puede ir posicionado en este panel y al hacer clic lo ubica en la posición donde el fabricante establece que es la zona de flujo donde se va a generar el flujo de mayor caudal para cumplir las condiciones y especificaciones de ese elemento, ¿de acuerdo? La rejilla de ventilación, pues exactamente lo mismo. Puedo venirme a este plano, vemos cómo gira, ¿de acuerdo? Y hago clic y automáticamente me ubica la rejilla de ventilación en su posición adecuada. Claro, este cuadro que estáis viendo es un cuadro simplemente pues, a nivel de ensamblaje mecánico. ¿De acuerdo? Como estáis viendo, pues es un cuadro a nivel de ensamblaje mecánico en el cual, pues en un momento dado, pues yo tengo ubicado mi ventilador con sus diferentes elementos. Una cuestión muy sencilla. Este cuadro luego al final, pues habrá que, este armario habrá que llenarlo, ¿no? Dicho de una manera muy tosca. Obviamente, si yo quiero, por ejemplo, utilizar otros componentes, otras referencias que no están en la lista de los materiales que yo he importado de ese Excel, me puedo dirigir a las librerías de fabricantes. Podéis descargar a día de hoy en nuestro catálogo de materiales online, que voy a aprovechar a mostrarlo para que lo veáis, ¿de acuerdo? En nuestro catálogo de materiales online, a día de hoy tenemos más de 1 millón de referencias comerciales de más de 900 fabricantes diferentes, ¿de acuerdo? En este sentido, este catálogo de materiales online es un catálogo vivo, dinámico, que podéis buscar información de los materiales por su comportamiento, por el tipo de material y su comportamiento, ¿ok? Estos materiales al final pueden ser clasificados por diferentes tipologías de elementos y fabricantes. Por ejemplo, un variador de velocidad, pues a día de hoy contamos con 42.489 referencias de variadores. Obviamente, buscar entre tantas referencias sería una locura. ¿Qué podéis hacer? Filtrar por los fabricantes que ofrecen este tipo de productos. Mirar, quiero recalcar y quiero hacer hincapié en un detalle. Nuestra empresa, nuestra unidad de negocio pertenece o somos Schneider Electric, pero eso no significa que los catálogos de materiales solo vayáis a encontrar productos de Schneider Electric, no, ni mucho menos. Os decía, más de 900 fabricantes diferentes, más de 1 millón de referencias comerciales. Podríamos perfectamente buscar, por ejemplo, un material de Onron, ¿por qué no? Por ejemplo, o de cualquier otro, no habría ningún problema. En estas referencias o en este fabricante encontraríamos 872 referencias comerciales con la información visual o gráfica de qué elemento es, de acuerdo, qué informaciones técnicas tiene a nivel de lo que sería su configuración electrotécnica, etcétera, etcétera, etcétera. En este portfolio de productos, ¿vale? En este catálogo de materiales también se encontrarán elementos 3D, con lo cual si yo quisiera en un momento dado podría descargarme este material lo descargaría a mi base de datos local, ¿de acuerdo? Y a ese nivel yo podría tenerlo ya en mi catálogo local de informaciones. ¿Con eso qué os quiero decir? Generalmente, cuando estamos trabajando en el día a día, pues tendremos los productos, los componentes que más manejamos habitualmente. Pero si necesitáis de algún producto nuevo que tengáis que incorporar en el cuadro o de alguna referencia comercial que hasta ahora no utilizabais, pero que la vais a implementar, la podéis descargar e implementar dentro de vuestras librerías. ¿Ok? Mirar, en este cuadro, por ejemplo, quizás a lo mejor pues, nos hiciera falta una placa de montaje pues, para hacer la fabricación completa de todos los equipos. Podríais buscar entre los fabricantes, ¿de acuerdo? Voy a irme, por ejemplo, a nuestro fabricante o el fabricante Schneider Electric, ¿de acuerdo? A su gama de productos de Universal Enclosure y podría buscar la referencia o
podría conocerla de antemano, pues porque, oye, tengo esa información, la he buscado, y si simplemente la escribo, la copio, la pego, hago lo que quiera en este caso, y la busco, me puede directamente el software llevar a la información propiamente dicha, por ejemplo, de esta placa de montaje, una placa de montaje que acoplaría en este cuadro, en esta envolvente. Fijaros, para montar la placa de montaje en su posición adecuada, cuando aproximo la placa de montaje a esa zona de carril donde iría implementado, cambia de color, con lo cual ya podría fijar a continuación la placa de montaje en la distancia o a la distancia que yo quiera establecer con respecto al panel trasero. ¿Ok? Imaginaos que la quiero implementar a 50 milímetros, hago clic y automáticamente ya tendría mi placa de montaje diseñada dentro de lo que es la envolvente. Así de fácil, así de sencillo. ¿De acuerdo? El construir físicamente o mecánicamente un armario es así de fácil. Claro, vamos a pensar en otros detalles, ¿no? Os decía que podemos partir de una lista de Excel o similar. Oye, hay a día de hoy una prestación que me gustaría comentaros y me gustaría que pudierais explorar en las próximas fechas, y es la idea, lo traigo aquí a mi primera pantalla, de a través de, por ejemplo, el configurador de envolventes customizado de Schneider Electric. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis, pues aprovechar después del webinar a explorar esta posibilidad. Nos permitiría diseñar pues nuestro propio armario con las referencias comerciales asociadas a nuestro requerimiento, así obviamente como conseguir o obtener una cotización del mismo, pero además lo más importante es que podremos tener en este configurador, podemos tener una vista 3D de la envolvente, ¿de acuerdo? Una vista 3D de la envolvente, como podéis ver en esta animación. Y también muy importante, podemos exportar desde el configurador la información a 3D Panel. ¿Qué significa esto? Que realmente si ya hemos hecho la configuración de nuestra envolvente en el configurador de envolventes de Schneider, podremos exportar estos datos directamente a 3D y fijaros qué sencillo. Voy a abrir directamente un proyecto vacío, ¿de acuerdo? En el que vamos a importar desde CEC, Custom Enclosure Configurator, vamos a importar directamente la información de ese armario, ¿ok? Bien, la información del armario la vamos a obtener o la vamos a conseguir directamente desde una herramienta que está dentro de 3D Panel y que nos permite importar un archivo de extensión SEMACD, SEMACD, ¿ok? El cual contiene todos los datos de ese armario que hemos diseñado dentro del configurador. Tan sencillo como selecciono el archivo, le doy a OK y automáticamente en unos segundos nos va a implantar en nuestra solución 3D, nos va a implantar directamente el armario totalmente ensamblado, ¿de acuerdo? Totalmente construido, tal y conforme lo veíamos en la vista 3D. Mirad, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Permitidme que lo voy a mover para tenerlo en esta posición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Vale. Entonces, si os fijáis, ya viene el armario construido directamente. Es muy similar al armario que hemos visto en el diseño anterior. Y con sus diferentes componentes o referencias comerciales para poder trabajar con él. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si os fijáis directamente, podemos trabajar sobre lo que es la interface del propio armario directamente o podríamos incorporar igualmente nuevas informaciones desde un archivo Excel y demás. Aquí ya tenemos lo que sería toda la información de la placa de montaje con las informaciones adicionales y demás, y desde aquí podríamos hacer el montaje. Voy a ocultar todo y solamente voy a quedar con esta parte asociada a lo que sería la placa de montaje. Voy a cerrar este otro proyecto para que lo quitemos de aquí.
Ok, lo voy a quitar para tener solamente este proyector aquí abierto y verlo. Y desde esta placa de montaje podríamos empezar a diseñar pues los componentes para completar nuestro cuadro. ¿Qué componentes para completar nuestro cuadro? Pues fijaros, los carriles, las canaletas, toda la información habitual que vamos a tener para luego completarlo con los componentes eléctricos que vayamos a incorporar dentro del propio diseño. Permitirme algo muy rápido. Dentro de las canaletas tenemos las diferentes medidas comerciales, también podríamos tener canaletas que hubiésemos creado con nuestra propia referencia o dimensión. Voy a coger una canaleta de 25 por 35, por ejemplo, y voy a implementarla, fijaros en las funciones que tenemos para coger puntos, los snap point propios de lo que sería el diseño. En este caso, yo simplemente lo que voy a hacer es ubicar una canaleta, por ejemplo, en esta posición, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarla dentro de lo que sería la propia placa de montaje. Entonces cogemos la canaleta de 25 por 30, ¿ok? Y la vamos a ubicar. Voy a cambiarme la grilla para que podamos elegir puntos diferentes de grilla. Y la vamos a ubicar, por ejemplo, en una posición en la que realmente nosotros queramos pues, tener este elemento, de acuerdo, ubicado dentro de lo que es el propio diseño de la placa, ¿ok? Entonces, vamos a ponerla, por ejemplo, permitirme que la vamos a poner, por ejemplo, en esta posición. La longitud de la canaleta la podemos dar o bien con el cursor, es decir, estirando y ajustando al punto donde queramos, o la podríamos dar directamente a partir de una dimensión que diéramos por teclado, ¿de acuerdo? En cualquier caso, esto, como os comentaba, al final siempre podréis dar una dimensión que vosotros queráis, pues también obviamente dar específica de la canaleta, sobre la información que queráis, ajustar a un punto o a otro punto, ¿ok? Bien, entonces, mirar, de mi mano lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, la canaleta a esa distancia, ¿ok? Por ejemplo, terminamos la fase de diseño o de construcción de esta canaleta y a partir de aquí la idea es bien sencilla. Podemos ir definiendo el resto de canaletas o bien diseñando las nuevas o copiando la existente, porque también podría ser una función que pudiéramos hacer, copiar de la existente. En cualquier caso, recordar que existen diferentes medidas con lo que yo en un momento dado podría directamente ubicar una canaleta con respecto a otra con las mismas medidas, asociando los puntos de ensamblaje, porque al final todas estas informaciones nos permiten chequear y ajustarnos a los puntos de ensamblaje del propio cuadro, ¿de acuerdo? Que es muy importante toda esta información. Y tener todo el diseño de lo que sería la placa de montaje automáticamente generado. Bien, vamos a hacer una acción muy rápida para que veáis que al final todo esto es bastante más sencillo de lo que en muchas ocasiones vosotros como usuarios pues podéis plantear a nivel de trabajo. En realidad, cualquiera de los planos que vosotros tenéis son planos de diseño, ¿ok? Entonces, vamos a diseñar, por ejemplo, como os decía antes, la canaleta, pues de este punto a este punto mismamente, perfecto, ¿ok? Vamos a diseñar una canaleta en el eje Y, de tal manera que podamos colocarla desde este punto, ¿vale? Desde este punto a el punto inferior que queramos, por ejemplo, hasta aquí, ¿ok? Fenomenal. Y ahora, para poner esta canaleta en el otro lado, lo que puedo hacer es tan sencillo como control C, control V. Así de fácil, así de sencillo. Y fijaros cómo directamente el software me proporciona los puntos de ensamblaje asociados a la conexión de la canaleta. Un detalle que es muy interesante es saber o conocer si realmente estas canaletas están en contacto, en conexión unas con otras. Eso lo podemos ver simplemente haciendo clic y ver qué canaletas están conectadas. Se resaltarán todas las canaletas que estén interconectadas una con otra. De esta manera nos aseguramos de que realmente la canaleta está implementada. Venga, vamos a terminar muy rápidamente el diseño de este panel. Vamos a poner otra canaleta, por ejemplo, en esta posición, ¿ok? Aquí. Y si yo quisiera distribuir, por ejemplo, unas canaletas, copiarlas con un intercalado que yo pueda definir y un número de copias, pues tenemos una función muy sencilla en la que podemos decir, oye, mira, yo quiero a 250 milímetros hacia la parte inferior, quiero poner
Vamos a poner, por ejemplo, 3 canaletas. Con este simple comando, fijaros cómo automáticamente acabo de crear las canaletas distribuidas a la misma distancia una de otra y asociadas a la misma longitud que hemos definido previamente a la que hemos copiado, ¿ok? Muy bien. Oye, pues con los carriles podemos hacer algo muy similar. Los colores de los carriles, de las canaletas, de todas las entidades son seleccionables. Yo elijo un color por defecto, pero igualmente puedo elegir un tamaño y un tipo de carril específico. Vamos a suponer que elegimos un 35 por 15 y de la misma manera, voy a hacer un zoom a esta zona para que lo veamos mejor, puedo incorporar el carril y darle la longitud específica para llegar hasta el borde de la canaleta. O bien, como os decía antes, por teclado darle una información de medida directamente. Ok, pues con esta simple acción ya he creado el carril. Este carril que por supuesto podríamos copiarlo, podríamos replicarlo en diferentes posiciones, igualmente de la misma manera, como antes os comentaba, pues igualmente podríamos copiarlo de forma repetitiva a lo largo de todo el panel. Pero mi objetivo aquí es mucho más sencillo, es tener estos carriles para incorporar de una forma muy rápida cualquiera de esos materiales que os daba antes la información a través de los fabricantes que hay en la librería. En mi caso, voy a mostraros, por ejemplo, cómo un fichero que puedo traer desde Rhapsody o de cualquier herramienta externa me va a permitir, por ejemplo, implementar un componente de forma directa, ¿de acuerdo? De manera sencilla. Yo puedo copiarme esta referencia, como os he explicado antes, buscarla dentro de mi listado de materiales, tener esta información directamente en el cursor de este material y hacer un clic para implementar ese componente, que fijaros, directamente cuando hago clic se ancla al carril. No tengo que hacer nada particular, ya va anclado al carril, ¿ok? Podréis suponer que si lo selecciono, podría hacer una copia de cuántas protecciones, cuántos interruptores hay iguales. Pues imaginemos que tenemos 8 interruptores iguales, ¿de acuerdo? Perdón, que tenemos 8 interruptores iguales y que van a ir pegados el uno al otro. Hacemos clic y automáticamente tenemos los 8 interruptores implementados en el carril, con la misma referencia, que es el mismo material que hemos implementado. De la lista de materiales que hemos visto anteriormente, podríamos ir tomando todos y cada uno de los componentes con sus unidades o cantidades que tuviéramos definidas. Podríamos, insisto, buscarlos directamente con un código de producto, como hago aquí, o podríamos, ¿por qué no?, igualmente buscarlo dentro de la extensa librería de materiales que hay de los diferentes fabricantes que podéis descargar desde nuestro catálogo de materiales online. Todos clasificados, lógicamente, por el tipo de comportamiento, etcétera, etcétera. Al final, esta lista de materiales este catálogo de materiales es una información viva que nos permite rápidamente seleccionar el producto que queremos y implementarlo en la posición que nos pide el cuadro o la información como la queramos tener. Si yo, por ejemplo, tuviera la necesidad de crear un cuadro modular en el que tuviera una serie de elementos o de marcos duplicados, podría hacerlo de una manera súper sencilla. ¿Por qué? Porque realmente la filosofía que hay es estos componentes poderlos copiar, duplicar, hacer cualquier función, mover, desplazar, como queráis. Fijaros que todos los elementos tienen sus puntos de conexión para realizar el cableado correspondiente. La parte del cableado, mirad, os lo voy a explicar sobre este plano, que es un plano ya de un armario construido. Es un armario que realmente pues es la típica representación de un armario de control, muy sencillito, muy práctico, ¿de acuerdo? En el cual pues realmente lo que vamos a tener son esos equipos que hemos distribuido anteriormente, pues ya cableados. ¿Cableados gracias a qué? A la función que tenemos para poder rutear automáticamente, ¿de acuerdo? Podemos rutear automáticamente cualquier red o hilo que tengamos definido, bien a partir de un esquema eléctrico, bien a partir de un listado de cableados que tengamos desde una hoja Excel, etcétera, etcétera. Todo esto de forma sencilla, ¿vale? Cuando digo de forma sencilla, realmente pensar. Este cableado yo podría muy rápidamente, para que lo veáis, lo vamos a eliminar. ¿Ok?
desaparece este cableado. Ahora mismo ya solamente estaríamos, voy a quitar el chasis para que lo veamos, ya solamente estaríamos con la fase de los componentes ensamblados o insertados como hemos hecho anteriormente, y ahora pues sería tan sencillo como con esa lista de cableados que tenemos incorporada, lo que hago es rutear todas las redes nuevamente. Es un proceso que, vamos a rutearlas todas, es un proceso que tarda unos segundos, dependiendo del número de conexiones que tengáis, pero me permite tener todo el cableado del armario. Y cuando digo todo el cableado del armario, es dentro del propio armario, vais a daros cuenta que hay diferentes partes del mismo, ¿ok? Cuando digo diferentes partes del mismo, hablo sobre todo pues de la puerta, que en este caso, a nivel de la puerta, pues podríamos, por ejemplo, quitar la vista de lo que sería la parte propiamente del chasis y veríais cómo está cableado toda la parte asociada al ruteado de los pulsadores que están en la propia puerta. ¿Ok? Claro, aquí también vais a ver, lógicamente, si hiciéramos una vista lateral de este armario, vais a ver, por lo que hablamos antes, si hay colisión entre los equipos de puerta con los que están en carril y demás. Sí, esto puede ser algo visual, pero por supuesto hay herramientas que nos permiten verificar esas colisiones o posibles colisiones directamente haciendo clic y ver que realmente no hay ningún tipo de colisión. En la parte de mecanización de este cuadro, por ejemplo, estos pulsadores que vemos en pantalla, podríamos directamente, haciendo botón derecho, generar un plano de mecanizado, ¿de acuerdo? Incluso para máquinas CNC de fabricantes como Steinhauer, Perforex, etcétera, etcétera, o un plano genérico en el que podamos ver realmente dónde estaría ubicado cada uno de los puntos de mecanizado de este cuadro. Si hago un pequeño zoom en esta zona para que lo veáis, vais a poder observar cómo podemos generar este plano de mecanizado con las coordenadas X, y la métrica de mecanizado en M, en D, con su diámetro correspondiente de cada uno de los pulsadores, por ejemplo, de esta puerta. Entonces, en este caso, el pulsador A1 veo claramente que tendría que mecanizarlos a 298,5 milímetros en el eje X y a 660 milímetros en el eje Y, con una métrica de mecanizado de 22,5 milímetros. Toda esta información es exportable, por ejemplo, a formatos gráficos tipo DXF, la podemos imprimir si tuviéramos un plotter, imprimirlo a escala real y hacer el mecanizado directamente. Todas estas informaciones, lógicamente, también pueden ser suplementadas, por ejemplo, imaginaros la placa de montaje que en muchas ocasiones tenemos que hacer el punzonado, el mecanizado manual, pues podríamos directamente igualmente hacer un clic y mostrar todos los puntos de mecanización de donde irían anclados los carriles, canaletas o componentes sobre placa directamente. Esta información, al final, lo más importante es que la podamos generar de forma rápida y directa a documentos de producción, que aquí os voy a enseñar muy rápidamente, que serán nuestros informes, ¿de acuerdo?, para poder dar la documentación al taller. A nivel, por ejemplo, de, imaginaros, un listado con todos los hilos, su conexionado en origen y destino y sus longitudes que hay dentro de este armario. Estos listados se generan de forma dinámica, ¿ok? Mirad, esto es un ejemplo, lo pongo para que veáis toda la generación de la información que hay. Y en este sentido, todos los hilos van a tener su información, por ejemplo, vamos a ir a este primero, de el componente de origen, el componente de destino, su color definido en la propiedad del fabricante o el material asociado en la referencia comercial, la longitud y las canaletas por las que transita o pasa ese hilo, con un QR para poder etiquetar el elemento. Todos estos reportes, informes, listados, llamarlo como queráis, son exportables a los diferentes formatos habituales, PDF, Word, Excel, etcétera, etcétera, y podéis tener listas de cables, listas de materiales, listas de hilos, de componentes, etcétera, etcétera. Una última cosa súper rápida. A nivel práctico, ¿de acuerdo? A nivel práctico, podría ser muy útil que cuando comuniquéis o dialoguéis con vuestros interlocutores, cuando hablo de interlocutores, por vuestro usuario final, el cliente final, la persona o empresa que va a disfrutar de la instalación, poderle enviar esta información, por ejemplo, en un formato PDF 3D. Este formato PDF 3D es un formato que se puede generar directamente con el software y os permitiría tener esta información directamente suministrable para vuestro cliente o para vuestro proyecto o vuestro interlocutor. Este PDF es un PDF, lo estoy abriendo para que lo veáis, es un PDF que lo podéis abrir y trabajar directamente con el Acrobat Reader o cualquier lector de PDF que tengáis convencional y realmente
os permite ver o tener la visibilidad del proyecto tal y conforme lo veríais en 3D Panel, pero en formato PDF 3D. Y esto se genera con un simple clic. ¿De acuerdo? Al final, la idea es bien sencilla, que podéis tener esta misma información tanto en vuestro 3D como en el PDF. ¿Ok? Bueno, pues esta es una visión muy rápida en la que habéis visto la facilidad de montaje del cuadro, lo que es asimismo también pues la gestión automática del ruteado de hilos, la implantación de componentes, carriles, canaletas, así como también pues la parte asociada a lo que son esos documentos de explotación, como puedan ser listas de cableados, listas de materiales, planos de montaje en formato PDF 3D, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas que podréis descubrir, evidentemente, en 3D Panel. Os invito, si queréis, a contactarnos después del webinar, pues para conocer más detalles. Y ahora, si hay alguna pregunta, María José, no sé si es posible ver en el chat Sí, alguna pregunta que sí. tengamos. De acuerdo, sí. Adelante, vamos a ir con las preguntas, sí, Pablo, porque nos quedan unos minutillos, así que vamos a Sí. intentar solventar las cuestiones que nos plantean nuestros asistentes a este webinar. Nos dice Marsal, has comentado que la integración con C Electrical es directa. ¿Se importa el proyecto directamente al editor 3D? Esa es una pregunta. Y la segunda que nos hace es, ¿funciona igual que C Electrical Expert V4R3? Bien, respondiendo a la primera pregunta. Tú has hecho el diseño con nuestro software de diseño de eléctrico 2D, si Electrical Expert, y puedes traer toda la información del conexionado, listas de materiales, listas de componentes, listas de cableado, directamente al 3D y comenzar lo que es el ensamblaje de la parte, digamos, propiamente dicha, del ensamblaje mecánico de los armarios y componentes, y luego routear automáticamente porque desde 3D, desde Si Electrical o Si Electrical Expert, ya conoces el conexionado punto a punto de todos los componentes. Sí, esa es la filosofía, digamos, de una visión global de cómo podríamos gestionar con las soluciones o la suite SI, Software for Electrical Engineering, cómo podríamos generar toda la documentación de un proyecto eléctrico, partiendo desde el esquema eléctrico tradicional, el diagrama de cableado, hasta llegar a la parte de manufactura o fabricación de la envolvente con el diseño en 3D. Sí, la respuesta es sí. Y si funciona Vale, de acuerdo. como Electrical Expert, en el concepto de función de software con licenciamiento y demás, sí, claro. De acuerdo. Y Marsal también nos pregunta si las vistas del armario que hemos creado en 3D Panel Plus se pueden exportar a 2D para añadir las páginas de vista frontal, lateral y trasera en el PDF generado con C Electrical para el montaje del armario. Sí, al final lo que podéis generar son diferentes vistas del cuadro, ¿de acuerdo? Mirad aquí mientras que vemos os muestro directamente pues que se pueden generar diferentes vistas, por ejemplo, de la puerta, ¿de acuerdo? Voy a minimizar aquí para que lo veáis. Una vista en la que vemos directamente el frontal de la puerta o una vista en la que vemos, por ejemplo, solamente la placa de montaje. En todas estas vistas, al final, lo que hay que interpretar es que todo esto es exportable y lo podemos enviar a nuestros otros productos o también a formatos externos pues para compartir en PDF o incluso igualmente si quisierais exportar todos los datos a formatos tipo AutoCAD, ¿de acuerdo? Que podríais exportarlo a formatos tipo AutoCAD o incluso también a CAD mecánicos a través de los típicos formatos STL, IGES y STEP, que son los formatos más habituales. Entonces, todo lo que hayáis diseñado puede ser compartido a nivel de vistas o a nivel de informaciones con nuestros productos como Electrical y Electrical Expert y con otros software, pues a través de formatos AutoCAD, STL, IGES, STEP. Eso es. De acuerdo. Nos comentaba también Luis sobre lo que explicabas en la parte final de la demo, si para los armarios eléctricos sería el mismo proceso, ya que los armarios también tienen carriles en los laterales internos. Igual, pensar que al final cualquier envolvente tiene sus paneles y podemos aplicar un carril, una canaleta a cualquiera de los paneles. En eso no hay ninguna dificultad. Hay cualquier tipo de diseño físico que vosotros podáis plantearos, es posible diseñarlo en 3D. Y nos pregunta Luis Ángel Casero si la web tan amplia de materiales se accede desde el cPanel exclusivamente. No, es un catálogo de materiales que está disponible en Si Electrical, en Si Electrical Expert, en 3D Panel, es decir, realmente es un portal online en el que podéis buscar y descargar esas referencias a los diferentes productos
que podéis utilizar, porque puede ser que hagáis el diseño en 2D de un esquema eléctrico con toda la información electrotécnica y tengáis esa información solo para la parte 2D, pero en otro caso podéis aplicarla también para el 3D, es decir, depende de la continuidad digital que deis a vuestro proyecto. De acuerdo. Y David Paredes nos pregunta, somos de la división de Schneider IT y trabajamos mucho con material APC. ¿Está previsto incluir este tipo de material en web catálogo? Pues es una buena pregunta y seguramente sea mucho más práctico a nuestro equipo de Data Factory hacerle esa pregunta. Recordar, hay más de 1 millón de referencias comerciales dentro del catálogo. Saber cuáles ahora mismo de cabeza están o no, pues es algo complejo, pero bueno, nuestro equipo de Data Factory podrá dar respuesta a esa cuestión. Y ya por último, nos vuelve a preguntar Marsal, si tenemos componentes customizados que no vamos a encontrar en ninguna librería, ¿cuál sería el proceso para crear el componente? ¿Tendríamos que crearlo con un programa CAD y luego importarlo a 3D Panel Plus? ¿Qué metadatos se tendrían que definir? ¿Los podríamos definir, si podríamos definir los usuarios? Eso es lo que nos pregunta Marsal. Nada, es súper fácil. La idea es bien sencilla. Igual que podemos exportar y guardar en formatos tipo STL, GSSTEP o AutoCAD, podemos igualmente importar, con lo cual si tenemos el modelo de la web de un fabricante o un modelo mecánico que esté previsto en nuestro proceso, en nuestro proyecto, lo podemos importar directamente. ¿Y cuáles serían las fases de trabajo? Definir los bloques donde iría el montaje de la entidad y luego los puntos de conexión si es un elemento eléctrico. Súper sencillo, es algo que luego puedes guardar en tus librerías de forma personalizada y reutilizar en todos tus proyectos. Realmente es una cuestión que debéis de pensar. Todo lo que hay dentro de SI Electrical 3D Panel Plus es todo personalizable y customizable por el usuario. Es decir, es todo tan fácil y tan intuitivo como os he enseñado que no necesitáis ni de tener unos requerimientos o conocimientos mecánicos exhaustivos, ni de tener nociones a nivel de extrusionado, de modelos y figuras. No, no, es algo súper sencillo, muy fácil. Otra pregunta por aquí por el chat. ¿Se puede realizar el cálculo térmico del cuadro? Sí, mirad, esto es un detalle que os mostraré en un siguiente webinar. Simplemente para que veáis, como os comentaba, podemos conectar al widget de Proclima, que es una herramienta propiamente de Schneider, para hacer el cálculo térmico de la envolvente. En este sentido, habrá que tener en cuenta pues, la ubicación de la envolvente, las condiciones climáticas de interno y exterior de las temperaturas del cuadro y nos devolverá lo que es en sí mismo la parte, digamos, asociada a la gestión térmica, metros cúbicos que necesite para refrigerar o calefactar con una solución térmica, como os explicaba, ventiladores, intercambiadores, lo que fuera necesario. Muy bien. Y ya Ok, por último, una última sí, pregunta y ya con esta cerramos. Nos sí. pregunta también si hay alguna manera de hacer embarrados. Sí, ciertamente existe la opción de generar embarrados, ¿de acuerdo? Las herramientas de embarrado están pensadas pues para poder trabajar a nivel. Os hago una demostración muy rápida, ¿vale? Porque ya sé que nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, quiero aprovechar. Podemos generar cualquier tipo de embarrados, podemos hacer la ubicación de los embarrados de tal manera que podamos, por ejemplo, solapar o cruzar embarrados con la misma filosofía de ubicación según un punto determinado. Obviamente podemos también, como no, seleccionar un embarrado y curvarlo. Cuando digo curvarlo es que podemos hacer la definición tanto en el eje X como en el eje Y para hacer la curvatura del propio embarrado, ¿ok? Podemos también hacer la perforación automática de los agujeros con su perno asociado y tener directamente lo que sería ese perno ubicado en la propia barra de cobre. Y por último, pero no menos importante, podríamos también tener lo que es el plano de fabricación donde se ubicaría toda la información de dónde iría el taladrado y los diferentes pliegues o dobleces que tuviera ese embarrado. Todo esto como documento de fabricación. Imaginar que solo podéis dar al técnico que va a hacer el doblado de las barras o la fabricación de las barras, mejor dicho, pues nos va a ahorrar sobre todo lo que os decía al principio, tirar material que muchas veces pues se hace porque se hacen pruebas, test y no llegamos a tener a la primera pues ese embarrado que necesitábamos. Súper sencillo y muy práctico. Como veis, pues son 3 clics, no tiene mucho misterio.
Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a todos por vuestro tiempo y, por supuesto, si tenéis alguna duda, alguna consulta, no dudéis en contactar con nosotros a este número de móvil que veis en pantalla, directamente con Pablo. También podéis, a través de nuestras redes sociales, de nuestras web igshao.com o eta.com, contactar con nosotros a través de los formularios que encontraréis en esta página web, porque, como digo, estaremos encantados de poder atenderos y poder ayudaros en todo lo posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Adiós, adiós. Buen día.